Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ¿cuándo es que podemos aceptar la ciencia? Es decir, ¿cuándo podemos decir es que esto es así? Esto no es una hipótesis, es algo que se está verificando todavía, es algo que falta unos detalles de últimos, unas pruebas finales para decir si es así o no es así. La ciencia se encarga de darnos los datos precisos, exactos, cuando después de pasar por laboratorio, ¿no? Y hacer pruebas de manera empírica sobre la materia, pues, y dentro de unas condiciones, entonces, y después de repetidas veces puede decir, esto es así, esto es así. El agua es H2O. La velocidad de la luz es esta. Entonces, después de estudios, el agua hierve a tal temperatura. Y entonces, eso se puede afirmar después de que la materia ha pasado varias veces por laboratorio haciendo determinados experimentos. Entonces se puede decir, hombre, esto es así. Y así se va haciendo ciencia, ¿no? Ya no es una hipótesis, ya no es algo que se está comprobando aún, ya no es algo que todavía falta afinar un poco, no, sino que ya por eso, eso es la ciencia, ¿no? Bien, y la ciencia así es un método de conocer, un método de saber, de conocer, es el método científico, ¿no? Y la ciencia se encarga de estudiar la materia, ¿no? La ciencia se encarga de estudiar la materia tiene cuatro fuerzas, ¿no? Una fuerza gravitacional, una fuerza electromagnética, una fuerza nuclear fuerte y una fuerza nuclear débil. Y pues, ¿qué es lo que hace el científico? Pues estudia la materia que tiene esas cuatro fuerzas, ver cómo interaccionan esas cuatro fuerzas, ¿no? Y de ahí que pasa la materia por un experticio, por laboratorio, en un experimento, y puede decir esto es así. Bien. Eso es el método científico. Ahora existe el método, digamos, racional, que es otro método de conocer, que a través del análisis de la historia, de la teología, de, de la filosofía, puede decir, mire, esto es así, ¿no? Pues es el método racional, ¿no? Que es auspiciado, llevado por otras áreas del saber, ¿no? Como la historia, la filosofía, la teología, etc. Bueno, entonces uno es el método científico y el otro es el método racional. Son dos maneras de llegar a conocer, son dos maneras de llegar a tener conocimiento. Bueno, pues la ciencia ha podido determinar que cuando existe concepción no es un puñado de células, sino que es vida humana. Entonces aquí es donde yo voy. ¿Cuándo es que se acepta la ciencia y cuándo es que se rechaza? ¿Cuándo es que podemos decir es que la ciencia lo dijo? Estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de cientificismo, cosas de esas, no. O de la persona que es cientificista, no, no. Estoy hablando del científico serio, de la ciencia. Y ya la ciencia puede determinar que desde el momento de la concepción hay vida humana. ¿Por qué en los estados y en sus legislaciones no quieren tener en cuenta el dato de la ciencia? Es una pregunta que yo siempre me he planteado. Porque estas personas, cuando les conviene, sí levantan mucho la mano y la ciencia lo dijo. Es que la ciencia nos respalda. Entonces existen dos abominaciones tremendas que no pueden respaldar su postura de manera científica. Una, el hecho del aborto, la realidad del aborto y la realidad de todas estas cuestiones de la ideología de género. Son realidades acientíficas, no tienen asidero científico
desde ningún punto de vista. Sin embargo, los legisladores que están presionados por grupos de presión, valga la redundancia, cabe la redundancia acá, que están presionados por grupos de presión, porque esos grupos de presión tienen una gran presión que se llama el dinero, y entonces les importa muy poco lo científico, lo serio, lo que está comprobado, porque la vida humana les importa muy poco, porque la realidad de la familia les importa muy poco, porque la estructura de la sociedad les importa muy poco, porque lo que les importa es cambiar la naturaleza, cambiar la antropología, cambiar el ser humano. Y entonces hay que disminuir la población a como dé lugar. Y la única forma o dos formas eficientes de acabar la población, de reducir la población, es el aborto. Es decir, que la mujer que quede embarazada, pues se le mata el niño. Punto. Aborto. Y a través de derechos, ¿no?, a través de las legislaciones, pues vamos a propender por los derechos. El aborto terapéutico, el aborto porque fue violada, el aborto porque viene con una malformación, bueno, cosas de esas. El aborto porque la mujer está en peligro y la criatura que está allí que son células. No, pues es que la ciencia dijo, no me importa lo que diga no me importa lo que diga la ciencia. A mí no me importan los hechos, a mí me importan los argumentos. Así estamos hoy. La ciencia no nos importa cuando debería de importar. No me importan los hechos científicos. No me importa lo con que es comprobable, no me importa lo que ya ha pasado por laboratorio, no me importa el dato serio, no, me importan los argumentos. Y aquí el argumento que vale, mire, es este es el argumento que vale. Eso uno lo pone en los escritorios y eso mueve a todo el mundo. Y se hacen las leyes. Y si no le gusta, me importa muy poco que no le guste. Pero nosotros trabajamos para alguien que presiona el mundo y quiere un mundo distinto. Y esto, el mamón, el dinero, mueve lo que sea, hasta conciencias. Por eso nos importa muy poquito lo que diga la ciencia respecto a si lo que ya la mujer en su seno, desde el momento de la concepción, es vida humana, nos importa muy poquito. Entonces nosotros decimos que son células, pero es que está comprobado que no son células. No nos interesa. Nos interesa esto, el dinero, y por eso estamos presionando. Y lo hemos logrado. Muchos países, muchísimos países aprueban y descriminalizan el aborto. Lo hemos logrado. No nos interesa la ciencia. Ahora, otra forma de acabar gente, reducir gente en el planeta, pues con la ideología de género. Que es una situación de orden acientífico. Ni los abortistas, ni los que favorecen y patrocinan la ideología de género pueden mostrar científicamente la ideología de género, ni científicamente que lo que se va a hacer no es aborto, sino unas simples células que van a salir de la mujer. En eso estamos. Eso es lo que llama totalitarismo. A punta de fuerzas, de presiones, de poderes que nos superan, se está haciendo daño en la sociedad, en la humanidad, en la familia y en la misma naturaleza de la persona humana con lo de la ideología de género, que es totalmente acientífica. Yo creo que los abortistas tienen más, los que favorecen el aborto, tienen más fe que hasta un mismo católico. Porque alguien que diga que desde el momento de la concepción, lo que ya la mujer en su seno son simples células,
que no hay persona humana, que ese nuevo cigoto que se va a complejizar aún más cuando se unió la célula masculina con la célula femenina, formando un cigoto y ese cigoto se va a volver más complejo, ¿no? Que eso simplemente son células, sabiendo que la ciencia le puede mostrar que no son células, sino que es un ser humano, y que la persona que diga no son células, eso es mucha fe. Pero uno le puede desbaratar esa creencia, esa fe, con una situación de orden científico. La fe de los abortistas, la fe de los de ideología de género. Y no me extraña, que si por ejemplo me cancelan este video, si esto que estoy diciendo aquí es mentira, pues no me lo van a cancelar. Pero si de pronto me lo cancelan, me ponen un strike, es porque lo que estoy diciendo aquí tengo como demostrar. Entonces las leyes presionan y nos vale muy poco lo científico. No nos importan los hechos concretos ni las comprobaciones científicas. Nos importan los argumentos. Eso es lo que vale hoy en día. No me importa lo que tú me muestres. No me importa lo que estoy viendo. Me importa lo que me han pagado. Eso es lo que me importa. Ese es el mejor argumento para el mundo de hoy. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.